Paz a vosotros, hermanos. Y a invitar a que cerremos nuestros ojos y vamos a orar a nuestro Padre Celestial en esta rica tarde que Dios nos ha dado. Bondadoso y buen Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, nuevamente, Señor, llegamos ante tu presencia, dándote gracias, Señor, por medio de este servicio en el que pedimos bendición para tus familias, Señor, pidiéndote que únicamente sea el instrumento que tú usas, Señor, para que tu palabra sea de grande beneficio para nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Desde la mañana estuvimos hablando relación en la familia. En esta hermosa tarde que nuestro Dios nos ha dado, vamos a continuar en relación a la familia. Vamos a ver el papel tan importante que cada uno de nosotros tenemos ante la familia de nuestro Dios. Tenemos nuestras familias, 4, 5, 6 en casa, 7, familia grande ya de 8 en adelante. Pero también tenemos la familia, la casa de nuestro Dios, donde cuando hay alguna necesidad, inmediatamente oramos los unos por los otros, pidiéndole a nuestro Dios que Él sea con cada uno de nosotros. Hay un personaje en la Biblia del que vamos a estar hablando y en esta ocasión me gustaría más que vieran la pantalla y van a aparecer los textos para de esa manera a poder entender el propósito que Dios tiene para nosotros. Así que busqué diferentes versiones para que pudiéramos entender el texto donde la palabra de nuestro Dios nos pueda hablar en palabras sencillas que podamos entender cada uno de nosotros. Quiero que sepan que Nehemías fue un personaje que nuestro Dios escogió para un momento difícil. Allá en Jerusalén estaban los muros destruidos, las paredes de aquellos lugares quemados, y nuestro Dios manda a Nehemías, porque la moral de las familias allá en Jerusalén, ante los muros quemados y las paredes destruidas, nuestro Dios manda a un personaje que es el que va a construir o reconstruir aquellos muros que estaban destruidos. Y Nehemías, quiero que sepan que acepta el reto. Aquellas ciudades estaban de una manera, su moral estaba hacia abajo, pero llega Nehemías, acepta el reto. Quiero que sepan que en nuestros tiempos podemos contemplar a las familias de hoy en día, y las familias de hoy en día de una manera también están destruidas. Los valores morales se han ido por la ventana. A lo malo le llaman bueno. Y quiero que sepan que esto ha causado destrucción en las naciones, donde ahora los jóvenes a todo lo que ven, todo lo que se hace, inmediatamente aquello malo le llaman bueno. Donde ahora el matrimonio, donde papá y mamá en cuanto tienen un pleito, inmediatamente buscan el divorcio, hermanos. También tenemos nuestras murallas destruidas. También las familias se están deshaciendo. De la misma manera que cuando Nehemías estaba ante el rey y pide permiso para ir y reconstruir aquellas murallas. Y quiero que veamos en la pantalla donde vamos a tener los textos. Nuevamente usé diferentes versiones. Dice Nehemías, está apuntando Nehemías 4, 13 y 14. Así que puse a la gente por familias. Aquí inmediatamente cuando Nehemías está reconstruyendo los muros, empieza a acomodarlos por familia. Así que puse a la gente por familias, con sus espadas, con sus arcos y con sus lanzas. Así que vemos que cuando se está reconstruyendo aquellos muros, inmediatamente aquel de Nehemías dice: esta familia va a estar en este lugar, esta familia en este lugar, y la reparte por todos los lugares.
Así que puse a la gente por familias, con sus espadas, con sus arcos y lanzas, y detrás de las murallas donde estaban ellos, en los lugares más vulnerables. Así que en aquellas murallas había lugares muy vulnerables, que podía venir el enemigo, que podía atacar. Y dice, familia X, tú vas a estar en ese lugar, en lugares más vulnerables y desguarnecidos. Y dice el 14, allí mismo, luego de examinar la situación, aquel Nehemías ve cómo está todo destruido, cómo las familias están pasando por momentos difíciles, y empieza a observar la situación. Quiero que sepan que hoy en día también las familias están de esa manera, y empezamos a ver la situación. ¿Cuál es la razón por la que tenemos un servicio de familia, hermanos? Porque las familias hoy en día se están destruyendo. Sigue diciendo ahí el 14. Luego de examinar las situaciones, me levanté y dije a los nobles, a los gobernantes y al resto del pueblo. Inmediatamente aquí Nehemías se da cuenta, empieza a hablar con el pueblo, empieza a hablar con los gobernantes, empieza a hablar con el pueblo, con los nobles. Y mire lo que dice a la segunda parte del versículo 14. Ve al pueblo que está teniendo miedo. Veo al pueblo que se da cuenta que sus murallas no están construidas. Yo creo que ahorita nosotros también vemos la situación del mundo y nos da miedo con nuestros hijos, nos da miedo con nuestros nietos. Y decimos hoy en día, si la situación está difícil para nuestros hijos, ¿cómo va a estar de difícil para nuestros nietos? Nehemías se da cuenta que el pueblo tiene miedo, inmediatamente dice, no les tengas miedo. Acuérdate del Señor. Que el Señor es, ¿qué, hermanos? ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo es su Señor, hermanos? Acuérdense del Señor, que es grande y que es temible. Les está diciendo al pueblo, la situación es difícil. Reconstruir estos muros no es de la noche a la mañana. Pero quiero que sepan algo, que el Señor es grande y no les tengan miedo. En esta tarde quiero decirle a las familias de la iglesia que aun cuando el enemigo ataca, cuando el enemigo quiere destruir nuestras familias, llega el momento de la misma palabra que se le dijo a Nehemías, no tengan miedo. Acuérdense que el Señor es grande y que es temible. Y fíjense bien lo que dice al terminar de este versículo. Peleen, ¿por qué, hermanos? ¿Por quiénes? Peleen por sus hermanos, peleen por sus hijos, peleen por sus hijas, peleen por sus esposas y peleen por sus hogares. Fíjense bien lo que nuestro Dios le está diciendo en momentos difíciles, en situaciones críticas. Aquí el Señor le está diciendo a Nehemías, no tengan miedo, el Señor es grande y vamos a pelear por nuestros hermanos. Vamos a pelear por nuestros hijos, vamos a pelear por nuestras hijas, vamos a pelear por nuestras esposas y vamos a pelear por nuestros hogares. Por eso en esta tarde, hermanos, el título de nuestra predicación se llama Pelea por tu familia. ¿Sabías tú que Satanás quiere destruir tu familia? ¿Sabías tú que desde el principio que nuestro Dios allá en el huerto de Edén crió a Adán y a Eva, lo primero que quiso atacar fue a la familia, hermanos? Inmediatamente entre hermanos se matan. Pero ahora Nehemías está diciendo algo que se oye el eco hasta nuestros tiempos. Y es lo que quiero que hagamos como familia, como iglesia. Quiero que vea alrededor y contemple y diga, bueno, ¿y dónde está mi familia? Y no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de nuestros hijos. Y fíjense bien lo que el Señor le dice aquí a Nehemías. Él dice, ¿sabes qué? Cuando vayas a pelear contra el enemigo, dice, pelea por tus hermanos, pelea por tus hijos, pelea por tus hijas, por tus esposas, por tus hogares.
En nuestros tiempos, ante la adversidad, ante el pecado, ante la necesidad de un modelo, el Señor le está diciendo a los jefes de familia que peleemos por nuestros hijos, que peleemos por nuestras hijas y también por nuestras esposas y nuestros hogares. Y por eso estamos aquí, hermanos. En esta tarde el Señor nos va a dar 3 conceptos muy hermosos, y con ello no quiero decir que pelee y que se agarre de golpe, sino cuando hablamos de pelear estamos hablando de luchar y de proteger. Los que están jóvenes les voy a dar 3 principios que les van a ayudar a que sus hijos permanezcan en la palabra de nuestro Dios. Y muchos de nosotros a lo mejor hemos faltado en ello, no hemos sido el modelo que nuestro Dios quiere para que nuestros hijos permanezcan en la palabra de nuestro Dios. Son 3 consejos. El primero es: protege a tu familia. Tú lo estás protegiendo cuando tú les enseñas. Así que vamos a hablar cómo pelear por nuestra familia, cómo protegerlos, cómo guiarlos. Y primeramente, cuando protegemos a nuestra familia, quiero que sepan que les vamos a enseñar la palabra de nuestro Dios. Concepto número 2, vamos a proteger a la familia cuando oramos por cada uno de ellos. Y por último, también vamos a ver cómo proteger a la familia, y cuando nos congregamos todos en uno, de esa manera estamos protegiendo a nuestra familia. Número 1, entonces, tú proteges a tu familia cuando les enseñas la palabra de nuestro Dios. Y quiero que sepan, hermanos, yo he visto familias, y hasta en mi familia ha pasado esto. Muchas de las veces estamos ahí viendo a lo mejor una novela o estamos viendo una serie de películas, y inmediatamente empezamos a platicar y mire, va a pasar esto en el otro episodio, empezamos a hablar y no va a pasar aquello. Cuando estamos viendo un partido de fútbol o de soccer, no va a ganar el América, no, que el América le va a ganar a las Chivas, y ahí tenemos buena plática, hermanos. Pero tú proteges a tu familia cuando le enseñas, ¿qué, hermanos? Cuando le enseñamos, ¿qué, hermanos? Que van a ganar los Cowboys, que va a ganar Denver, que van a ganar las Chivas, o que los Chihuahuas van a ganar. ¿De qué hablamos, hermanos? Quiero que vean el modelo que la palabra de nuestro Dios nos deja, y a veces a lo mejor por eso hemos fracasado, hermanos. Vamos a la palabra de nuestro Dios, y nuevamente los textos aparecen ahí en la pantalla. Proverbios 22:6. Quiero que lo vean ahí en la pantalla. Fíjense bien lo que dice. Enseñanzas de la palabra de nuestro Dios. Acordemos que el primer concepto es enseñarle a nuestros hijos la palabra de nuestro Dios. Cuando tenemos conferencia como maestros que somos, nos damos cuenta que en la escuela primaria los papás vienen, ahí están con sus hijos, nos están llamando, nos están diciendo, ¿sabe qué? A mi hijo para acá y para allá, la foto, todo en grande, hermanos, con los papás. Pero cuando llegan a la secundaria, hermanos, ¿quién sabe dónde quedan los papás? Cuando llegan a la preparatoria, la high school, y mira lo que dice la palabra de nuestro Dios: enseña al niño a seguir fielmente su camino, y aunque llegue a anciano, ¿qué dice, hermanos? Fíjense bien ahora el compromiso que tenemos cada uno de nosotros como padres: enseñar a nuestros hijos fielmente en el camino de nuestro Dios. Y nuevamente le digo, la enseñanza es muy importante. Y aquí la palabra de nuestro Dios nos está diciendo, hay una promesa para este tipo de personas que enseñan a sus hijos. Muchas de las veces nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y por qué mi hijo se aleja del camino de nuestro Dios? Nuestro Dios nos ha dado un manual. Y si seguimos este manual, hay promesa. Quiere decir que si lo hacemos, no hay razón por qué nuestros hijos se alejen del camino de nuestro Dios. Enseña al niño a seguir fielmente su camino, y aunque llegue a anciano, ¿qué dice? Es promesa de nuestro Dios, hermano, no es mía. Entonces la pregunta es, ¿dónde está papá? ¿Dónde está mamá que están enseñando? Y miren lo que dice ahí el libro de Deuteronomios. Empieza diciendo, y nuevamente están en la pantalla: ¿debes qué, hermanos? Debes comprometerte.
Es el compromiso que nuestro Dios desea de cada uno de nosotros como padres. Jóvenes, ustedes algún día van a ser padres. Y fíjense bien lo que la palabra de nuestro Dios dice a los padres de familia: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy, ¿qué, hermanos? Hay un compromiso, hermanos. Quiero que sepan que allí donde trabajo, en la escuela, cada año cuando empieza el año tenemos que firmar un compromiso de que vamos a cumplir con las reglas que la escuela tiene. Es un compromiso. Cuando llegamos a la palabra de nuestro Dios, ahora nuestro Dios nos dice: debes comprometerte con todo tu ser, dice, a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te ruego, dice. Y luego fíjense bien lo que dice allá adelante: repítelos. ¿A qué, hermanos? De vez en cuando haya oportunidad. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? Repíteselo a tus hijos una y otra vez. Sí, hoy estoy bien emocionado diciéndole que la América, que las Chivas y que los Cowboys y que la novela, cuando la palabra de Dios dice, y hay bendición, hermano, donde la palabra de nuestro Dios dice: repítelos a tus hijos una y otra, que, hermanos. Y aun cuando lleguen a viejos, ¿por qué se apartan de la palabra de nuestro Dios nuestros hijos, hermanos? ¿Que acaso no creemos en la promesa? Repíteselos a tus hijos una y otra vez, hermanos. Sigue diciendo allí, habla de ellos. ¿En qué, hermanos? Habla de los mandamientos de Dios, habla de la palabra de Dios, enséñales el temor de Dios. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en la casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando, ¿qué, hermanos? Fíjense, cuando tenemos que hablarle a nuestros hijos, enseñarles, y ellos no se van a apartar de la palabra de nuestro Dios. Pero fíjense bien el compromiso que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Yo bendigo a mi padre que cuando llegaba el momento de que nos íbamos a ir a dormir, inmediatamente les hablaba a cada uno de mis hermanos, doblaban a nuestras rodillas y orábamos a nuestro Dios. Eso es proteger, eso es pelear por mi familia. Y aquí nos está diciendo, dice, habla de ellos en tu conversación, cuando estés en la casa. Agarra a tu hijo, agarra a tu joven, agarra a tu hija, dice, háblales de la palabra de nuestro Dios, háblales del conocimiento de nuestro Dios, dice, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantas. Ahora aquí quiero que pienses, ¿lo haces o no lo hacemos? Yo no quiero que mis hijas se aparten del Evangelio. Yo no quiero que mis hijos se aparten del Evangelio. Y aquí nos está dando la clave a cada uno de nosotros para poder tener hijos con éxito, hermanos. Instruye al niño en su camino y cuando llegue a viejo no se va a apartar de ella. ¿Por qué? Porque cuando estoy en la casa, cuando voy en el camino, cuando te acuestas, cuando te levantas, estás hablando de la palabra de nuestro Dios. Hubo un hombre, hermanos, un rey, que todo lo tenía. Yo creo que todos los reyes comen la mejor comida. Tienen todo lo que quieren. Y tuvo 70 hijos. Este hombre tuvo 70 hijos. Si usted tiene 3, 4, 5, imagínese ahora con 70. Pero como era rey, ahorita vamos a la tienda y vemos que el costal de papa está carísimo ahora para alimentar a 70 hermanos. Pero él era rey. Pero quiero que sepan que no enseñó a sus hijos a tener el temor de Dios. Y mira lo que le pasó. Segunda de Crónicas, nuevamente está en la pantalla. Dice de la siguiente manera: tan pronto como Jehú llegó a Samaria, exterminó a quién, hermanos.
A toda la familia, hermanos. Cuando enseñamos de la palabra de nuestro Dios a nuestros hijos, nosotros recibimos bendición, ellos reciben bendición, y cuando tengan ellos sus hijos van a recibir bendiciones. Pero este rey, creyendo que todo lo tenía, le faltaba lo mejor. Dice que cuando tan pronto como Jehú llegó a Samaria, exterminó a la familia de Acab, matando a todos los que quedaban ahí, según la palabra que el Señor le había dado a conocer a Elías. ¿Qué hizo entonces Acab con sus hijos? Les enseñó la idolatría. No les enseñó la palabra de nuestro Dios. No les enseñó el temor de nuestro Dios. Se le olvidó la enseñanza que se había dicho: cuando estés en tu casa, cuando estés en el camino, cuando te vayas a acostar, cuando te levantes, enséñales el camino de Dios. ¿Qué les enseñó entonces Acab? Acab les enseñó la idolatría. Y dice que a consecuencia de esta enseñanza, todos sus hijos, sus 70 hijos, murieron. Y algo irónico, hay otro personaje en la palabra de nuestro Dios. Ahora tenemos un joven un hombre que también ya hemos hablado varias veces de él, Obed-Edom. También tenía 70 hijos. 70 hijos. Primero era Acab con 70 hijos, les enseñó la idolatría. A consecuencia de enseñarles la idolatría, muere. Pero ahora tenemos Obed-Edom. Fue, dice 2 de Samuel 6:11, fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gad. Y el Señor, hermanos, 3 meses la arca de nuestro Dios en la casa de Obed-Edom, y dice que en estos 3 meses, dice, y el Señor bendijo a él y a quién, hermanos. ¿Qué enseñó Obed-Edom, hermanos? ¿Cuál es la diferencia de Acab ante la diferencia de Obed-Edom? Cuando tuvo a sus hijos con él, les enseñó de la palabra de nuestro Dios. Cuando iban en el camino, les enseñó de la palabra de nuestro Dios. Cuando se levantaban, les hablaba de la palabra de nuestro Dios. Cuando se iban a dormir, les hablaba de la palabra de nuestro Dios. Porque la palabra de nuestro Dios nos dice: instruye al niño en su carrera, y aun cuando llegue a viejo, la promesa de nuestro Dios no se va a apartar que él. Si vemos la diferencia de Acab, y si vemos ahora la diferencia con Obed-Edom, ¿qué deseo para las familias de la iglesia? ¿Qué desea nuestro Dios para las familias de la iglesia en nuestros tiempos? ¿Que seamos como Acab o que seamos como Obed-Edom? Como Obed-Edom. Entonces, en el primer paso, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Comprometernos con nuestro Dios a enseñarles la palabra de nuestro Dios. Amén, hermanos. Amén. ¿Estamos comprometidos? Amén. Vamos a ver la número 2. Recordemos que son 3. Vamos a proteger nuestra familia ahora por medio de ¿qué, hermanos? De la oración. Y vamos a ver, ahora les voy a invitar que vayamos a Job capítulo 1:5, y nuevamente aparece el texto ahí. Yo creo que todos recordamos a Job, un hombre que tuvo una familia, no una familia ideal, pero fíjense bien lo que hacía Job, hermanos. Y esto es lo que quiero que haga usted con sus hijos, aún si sus hijos no están en la iglesia. Esto es lo que yo quiero que haga por sus hijos. A lo mejor en el trayecto de la vida se alejaron de la iglesia de nuestro Dios. Después de cada fiesta, fíjense bien lo que dice Job 1:5. Después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudieran, ¿qué, hermanos? Fíjense bien lo que hacía Job, hermanos. Le hablaba a sus hijos y les decía: vengan, hijos, a lo mejor han cometido una falta delante de Dios, a lo mejor saben que faltaron a Dios,
A lo mejor se fueron a las drogas. A lo mejor andas en el sexo libre. Pero dice que los traía, hermanos. ¿Y qué hacía él? Dice ahí adelante, se levantaba muy temprano, así como levantamos nosotros, tempranito el sábado por la mañana, se levantaba muy temprano. El sábado por la mañana, hermanos, lo levantamos bien temprano. Se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios. ¿Qué, hermanos? A veces estamos más preocupados por el pleito que tengo con la esposa o con los hijos. Y se nos olvida lo que hacía Job. Se levantaba muy temprano. No nos dice la palabra de nuestro Dios a qué horas. A veces yo no sé si lo dice en broma, es cierto. Me dice el hermano Martín, yo me levanto a las 3 de la mañana para orar. Quiero decirle algo, sí da resultado levantarse a las 3 de la mañana y orar por los hijos. Quiero que sepan que a veces que me acerco al altar y veo a los abuelitos, a las personas adultas, que les duele su pierna, que les duele sus ojos, que les duele la cabeza. ¿Y saben por quién oran? ¿Saben por qué recibimos bendición? Porque nuestros padres están en el altar. Y dice que Job se levantaba muy temprano y presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos, hermanos. ¿Le preocupaba a Job sus hijos? ¿Nos preocupan nuestros hijos? Jóvenes, al rato se van a preocupar por sus hijos. Pero sus papás se preocupan por ustedes. Se levantaba muy temprano, hermanos. Y dice ahí la siguiente parte. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos habían que, hermanos. Y yo hago la presencia, me pongo a pensar, hermanos. Mi hija está lejos de aquí. Espero me estoy oyendo la próxima semana con las redes sociales. Me preocupo por ella, hermanos. Me levanto por las noches. ¿Y qué creen que hago? Lo mismo que Job. Digo, Señor, si en algo ella te ha faltado, ayúdanos a mi esposa y a mí. Si mi hija que tengo en la casa, si en algo te ha faltado, Señor, ayúdame. ¿Saben qué hizo Job, hermanos? Oró por sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Dice, para Job esto era una costumbre y lo hacía que oras por tus hijos todos los días. ¿Saben quién los tienta todos los días? ¿Saben quién quiere destruirlos todos los días? Joven que me oyes, ¿sabes quién quiere destruirte? ¿Saben quién te ofrece pensamientos malos en tu mente? ¿Sabes quién te pone el pecado a la puerta? Pero aunque Satanás te pone el pecado a la puerta, quiero decirte que tu papá y que tu mamá están orando por ti. Que si sales vencedor es porque tu papá y tu mamá están orando por ti. Yo creo que mis hijas y mis hijas van a salir vencedoras porque mi esposa y yo, hermanos, todas las noches oramos por ella.
¿Por qué he salido vencedor? Porque mi padre y mi madre en su tiempo estuvieron orando por mí. Y no tanto que vieron mis errores, sino que vieron lo que yo podía hacer en la vida, hermanos. ¿Qué tanto oras por tus hijos? La mañana nuestro hermano Fernando mencionaba que mayo, junio, julio y agosto, si no me equivoco, fue difícil para él. Nosotros tuvimos un mes también muy difícil. Y quizás a lo mejor ven aquí enfrente y ven al hermano Rogelio tranquilo, pero quiero que sepan que allá en Phoenix mi hija y mi nieta enferma, mi esposa enferma, duró casi 2 semanas. April en casa enferma. Pero no dejamos, hermanos. No dejamos de orar. Gloria a Dios. Porque sabemos de quién viene el poder. Aleluya. Sabemos dónde está la fuerza. Y dice que Job oraba por sus hijos, presentaba ofrenda para sus hijos. Todos, ¿qué, hermanos? La pregunta aquí a los jefes de casa: ¿oran por tus hijos todos los días? Salimos a la carrera, llegamos a la carrera y se nos olvida. Aquí es que tenemos la enseñanza y tenemos la oración. Vamos al último punto. Así que estamos en las redes sociales, pero entonces me va a permitir que me traigamos clientes, por favor. Vamos a la tercera. ¿Cuál es, hermanos? Tú proteges a tu familia cuando te congregas con ellos. Y este es el punto más fuerte, hermanos. Fíjense bien lo que aparece ahí en la pantalla. ¿Se acuerdan de Noé, hermanos? ¿Se recordamos de Noé? Dios dijo a Noé: construye un arca. ¿Sí nos acordamos cuando estábamos chiquitos? Dice la palabra de nuestro Dios: cuando Noé tenía 600 años, 600 años, hermanos. Cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del segundo mes, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas. ¿De dónde, hermanos? Dice el 12. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. 40 días y 40 noches, un mes y medio. Ese mismo día, dice el 13, ese mismo día entró en el arca Noé, sus hijos Sem, Cam, Jafet, su esposa y sus 3 nueras. ¿Quiénes entraron? ¿Quién? Toda la familia, hermanos. Entraron sus hijos, entró su esposa, y mire aún la bendición, hermanos. ¿Quién más entró? ¿Quiénes? ¿Sabían ustedes que la casa de nuestro Dios representa el arca de Noé, hermanos? Y cada sábado cuando venimos a la iglesia, ¿quiénes deben de entrar en el arca, hermanos? ¿Cómo puede ser posible que nuestra familia se quede afuera, hermanos? Noé tuvo la dicha, el privilegio de hacer un arca para salvar a su familia. Ahora la iglesia representa esa arca de Noé. Y yo hago la pregunta: ¿están entrando tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus yernos
¿Y tus nueras? No les digas vayan a la iglesia. Tráetelos a la iglesia. No nomás le enseñes a amar a Dios, enséñales a amar a la iglesia. Dice el verso 14. Junto con ellos entró toda clase de animales salvajes, domésticos, animales que se arrastran sobre el suelo, dice, y de aves. Y así entraron en el arca con Noé, parejas de todos los seres vivientes, y dice el 16. Entraron un macho y una hembra de cada especie, dice, tal como Dios se lo había mandado a Noé. ¿Y luego qué, hermanos? ¿Y luego qué? ¿Quién cerró la puerta? Antes que se cerrara la puerta, Noé se aseguró, hermanos, que sus hijos, que su esposa, que sus nueras estuvieran en el arca, hermanos. Porque él sabía que iba a llegar el momento en el que él no iba a cerrar la puerta. ¿Cómo se siente Noé cuando se cierra la puerta? Él cumplió su misión, su trabajo. Una palabra dura. También para mí. ¿Cómo te sientes ahorita que tu familia no está aquí? Porque un día el Señor va a cerrar la puerta. Y cuando se cierra la puerta, hermanos, no aceptes que tu hijo no vino. Fuérzalos a entrar. Enséñales de Dios, pero también enséñales que estas 4 paredes es el arca donde hay salvación para cada uno de nosotros. Pelea por tu familia. ¿Se acuerdan lo que dijo Nehemías? Pelea por tus hermanos, pelea por tus hijos, pelea por tus hijas, pelea por tu esposa, pelea por tu hogar. En esta tarde, hermanos, yo quiero que medites en ello. Dice Nehemías 4:20, nuevamente yendo allí. Por eso, al oír el toque de la alarma, cerramos filas. Y lo dice la palabra de nuestro Dios. Nuestro Dios, ¿qué? ¿Quién va a pelear por nosotros? Tú haz estas 3 cosas. Enséñales a tus hijos el camino de nuestro Dios. Ora por ellos. Y también congrégate con ellos. Ve a la casa de Dios y asegúrate que toda tu familia está en la casa de Dios. No estés conforme cuando falta uno de tus hijos. No, hermanos. El Señor puede cerrar la puerta el día de hoy y ¿saben qué va a pasar con nuestros hijos? Se les pidió a ustedes que trajeran una foto. Yo no sé si trae la foto. Si no trae la foto, saque su teléfono. Vamos a orar por la familia. Cuando tengan su teléfono, una foto de su familia o la trae personalmente, póngase de pie. Vamos a orar por los que están en esa foto. Porque yo sé que algunos de ellos no están con nosotros. Cuando tenga la foto, póngase de pie. En su teléfono o si trajo la foto. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a pelear por nuestras familias, hermanos. No
los oigo. ¿Vamos a pelear por nuestras familias? Vamos a orar a nuestro Dios. Con su foto en la mano, con su celular en la mano, donde está la foto de sus hijos, clámele al Señor. Dígale al Señor: mi hijo por años caminó en tu palabra, pero se ha alejado. Bondadoso y buen Padre, te alabamos y te bendecimos. Enséñanos a enseñarle a nuestros hijos. Enséñanos también, Señor, a orar por ellos y poder congregarnos en este lugar como familias. Algunos de nuestros hijos ya no caminan con nosotros. Algunos de ellos han abandonado la fe. Algunos de ellos todavía nos acompañan, Señor. Pero hemos de pelear por nuestros hijos, por nuestras hijas y por nuestras esposas. Aquellas madres, Señor, que no tienen a su esposo, ayúdales, Señor. Yo sé que sufren. Yo sé que es más difícil para ellas hacer tu palabra, Señor, pero tu palabra nos dice que tú pelearías por nosotros. ¿Quieres tocar nuestro corazón en esta tarde, Señor? Bendice tus familias. Por medio de esa foto, Señor, que tus hijos tienen o la tienen en su teléfono, clamamos y pedimos liberación, Señor. Si están atrapados o encadenados en el pecado, y que vengan ante tu presencia. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.